Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimada hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 6 de agosto del 2019 y es un tiempo para acercarnos a Dios, como cada tiempo, ¿verdad?, en la cual disponemos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así que en este momento vamos a buscar de su presencia, vamos a oír la voz de Dios, vamos a disponer nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo prepare el terreno, que prepare ese rocío para que pueda venir el pan del cielo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en primer lugar reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, el único mediador, bendito Padre, como lo dice tu palabra, el único camino, Señor, no hay otro, Padre. Señor, a través de Jesucristo nos acercamos a tu presencia, Señor, reconociendo nuestra condición de necesidad, Padre Santo, Señor, nuestra condición de fragilidad, pero Señor, como tu palabra lo promete, lo dice, Señor, que todo aquel que se acerca a ti, tú no lo echas fuera, Señor, sino que tú lo recibes con los brazos abiertos. Por eso nos acercamos a ti en este día, Padre, Señor, buscando llenarnos de ti, alimentarnos, Señor, con el pan fresco, el pan, Señor, ese pan de vida, Padre Santo. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que esa palabra pueda alimentar nuestro espíritu y podamos, Señor, seguir creciendo saludables en tu reino, Padre. Señor, toda oposición y todo obstáculo sea atado y sea echado fuera en el nombre de Jesús. Toda confusión de la mente, toda confusión del alma, sea, Señor, deshecho en el nombre de Jesús. Toda artimaña del enemigo sea, Señor, anulado, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, prepara, Señor, los corazones, Señor, limpia, Señor, mi vida, Señor, úsame como un instrumento, Padre Santo. Bendito Dios, que la palabra que salga sea palabra, Señor, la necesaria, justa y necesaria, que el Señor sea para edificación, sea para consolación, sea para aliento, exhortación. Padre Santo, gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien, la palabra de Dios, el día de hoy vamos a leerla, vamos a leer el Nuevo Testamento, vamos a leer palabras de nuestro Señor Jesucristo, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 18. En esta ocasión voy a utilizar la Biblia lenguaje actual, traducción lenguaje actual, y nos dice así en Mateo 18 del 19 al 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Muy bien, la palabra de Dios en este día, palabra de nuestro Señor, palabra de nuestro Salvador, de nuestro amado Rey de la gloria, el Señor Jesucristo, quien hablaba a sus discípulos y nos habla el día de hoy también acerca del acuerdo, acerca de ponernos de acuerdo en su nombre, para poder pedir. Si Él nos está diciendo que tenemos que pedir es porque van a haber necesidades, si hay necesidades diarias. Usted recuerde la oración del Padre Nuestro, ese modelo de oración incluye peticiones. Ahí están las peticiones que dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso, ¿de qué nos habla ese pan nuestro? Nos habla de lo que necesitamos a diario para poder sostenernos, ¿sabes? Las finanzas se mencionan allí, no están como algunos quizá pretenden buscar y se preguntan ¿dónde están las finanzas? Ahí están las finanzas, ahí están. Pues usted se va a dar cuenta que cómo se consiguen las cosas es trabajando, es ocupándonos, ¿verdad?, de las actividades diarias que tenemos que realizar, y ahí viene el pan nuestro de cada día. Pero la palabra de Dios nos habla en primer lugar de no buscar las añadiduras, nos habla primeramente de buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso acá hay un aspecto importante a considerar. El poder del acuerdo nos va a llevar a obtener la respuesta de Dios, porque el Señor va a ver la unidad de su pueblo, la unidad de sus hijos, y esas oraciones van a tener mayor impacto. Por eso nosotros
a través del ministerio de oración estamos orando y poniéndonos de acuerdo conjuntamente con cada hermano que presenta su petición. Sabes, cuando tú tienes una petición, un deseo de tu corazón que aún todavía no está siendo contestado, y tú te pones de acuerdo con un hermano o una hermana para orar, ¿verdad? Y pedirle a Dios acerca de lo que estás, esa necesidad que está en tu vida. Entonces, si te pones de acuerdo, entonces la palabra de Dios dice claramente nos dice, si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Entonces ahí está la garantía de la palabra de Dios, el cumplimiento de lo que el Señor mismo nos lo dice. Pero hay un aspecto importante, un aspecto muy importante para que la oración sea contestada, estas oraciones que van de acuerdo. Vemos en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo descendió, cuando dice descendió en el aposento alto, cuando los apóstoles, los discípulos del Señor eran como 120 personas, estaban unánimes, estaban juntos. No solamente estaban juntos, porque una cosa es estar reunidos, ¿verdad? Pero ¿de qué serviría estar reunidos si no cada uno piensa de una manera diferente y no hay un acuerdo? Pero ellos estuvieron, dice la palabra de Dios, unánimes. Y la palabra unánime significa un mismo sentir, una misma visión, un mismo objetivo, una misma espera. Ellos esperaban la promesa del Señor y estaban aguardando juntos esa promesa. No hubiese sucedido así si ellos hubiesen estado cada uno por su cuenta, ¿no? Como hoy en día sucede en el cuerpo de Cristo. Hay muchos dicen, voy a orar yo aparte en mi casa, ¿no? Y cuando se convoca, por ejemplo, a la oración colectiva, a la oración en congregación, y muchos quizás de repente dicen, no, pero también puedo orar en mi casa, o puedo ayunar en mi casa, o puedo hacerlo solo. Pero escúchame, hermano y amada hermana en Cristo, la palabra de Dios va a dar cumplimiento, porque es necesario que los hijos de Dios se pongan de acuerdo para construir el reino de Dios. Hay muchas peticiones que nosotros necesitamos respuestas, aún en el mismo cuerpo del Señor, en la misma iglesia de Cristo. También tienes que entender que las cosas no las podemos hacer por voluntad propia, siempre tenemos que llevarlo a Dios a través de la oración. Entonces, mi hermano, mi hermana en Cristo, es necesario que tú entiendas que el Señor ama a sus hijos cuando ellos están de acuerdo, y esas peticiones pueden recibir la respuesta. Cuando hay un desacuerdo, cuando hay un egoísmo, ¿verdad? Entonces el Señor no puede obrar, no puede actuar. ¿Por qué? Porque hay unas actitudes que no son buenas, no son correctas, y estas son de tropiezo. Y el enemigo, el diablo, va a buscar que dividir. Recuerda que la palabra de Dios dice claramente que este enemigo ha venido solamente a matar, ha venido a robar y ha venido a destruir. Este enemigo divide, este enemigo resta, este enemigo trata de destruir las relaciones entre los hijos de Dios. Y cuando él logra eso, entonces las oraciones de cada uno, si cada uno individualmente pide a Dios, son oraciones débiles que no van a tener tanta fuerza como una oración colectiva, cuando el pueblo de Dios se une para pedir algo, cuando el pueblo de Dios, o cuando solamente dos hermanos que se pongan verdaderamente de acuerdo sobre algo, entonces esa petición va a recibir respuesta. Yo quiero decirte, mi amado hermano y hermana en Cristo, que es necesario empezar a poner por obra, empezar a poner en práctica estos principios espirituales, de ponerte de acuerdo con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, para poder salir adelante. Si hay una situación de crisis, si hay una situación de necesidad, esta es una oportunidad para poder unirse, esta es una oportunidad para poder colocar estos principios de la palabra de Dios y ver el cumplimiento pues de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes? A veces esas crisis que llegan a las iglesias, porque las iglesias tampoco se salvan a veces de los momentos difíciles, y a veces tampoco no se salva los líderes, aquellos que están sirviendo a Dios de las dificultades. Pero cuando está la unidad, cuando el pueblo de Dios se une, cuando la iglesia se une a orar, a clamar a Dios en un mismo sentir, en una misma meta, en un mismo objetivo, en una misma espera, entonces va a recibir la respuesta.
tenemos que entender, hermanos, que las cosas no vienen solas. Por eso la palabra de Dios dice claramente: si dos se pusieren de acuerdo para pedir algo a Dios que está en los cielos, si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios en los cielos, entonces tenemos que entender cuál es nuestra posición. Nuestra posición es que estamos aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, escúchame, estamos en un nivel espiritualmente hablando que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos, porque las decisiones se toman de arriba. Recordemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo que nosotros debemos seguir. Él oraba todas las madrugadas, él pasaba todas las mañanas orando, y había momentos en los cuales él se apartaba para poder tener esa comunión con Dios y recibir la impartición, recibir la palabra, recibir las instrucciones, recibir toda la voluntad de Dios a través de la oración, a través de comunicarse con Dios Padre. Sabes, hermano y hermana, las cosas no han cambiado. El Señor Jesucristo nos ha mostrado el camino que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios que está en los cielos y reconocer humildemente cuál es nuestra posición y dejar toda arrogancia, toda jactancia. Porque a veces el hombre y la mujer se envanece cuando empieza a obtener logros y cree, ¿no?, y asume que ha sido por sus fuerzas y sus capacidades. ¿Sabes? Ninguna cosa llega a nosotros si no ha venido del cielo. Es más, usted esto va a ver cuando el Señor se lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a Poncio Pilato, ¿verdad? Cuando le dijo que él estaba reinando, pero no estaba él reinando porque él estaba ahí por su merecimiento, sino que le había sido permitido del mismo cielo de que este hombre entre en autoridad. Y así que, como la palabra de Dios lo dice, que Dios pone reyes y quita reyes, Él pone presidentes y quita presidentes, Él pone autoridades y las quita. Todas las cosas vienen de arriba y tenemos que reconocer que para acercarnos a Dios tenemos que ponernos en un mutuo acuerdo aquí en la tierra. Aquí en la tierra están las dificultades, aquí en la tierra están los problemas, las divisiones. Aquí en la tierra está la problemática, está muchas veces el egoísmo en las personas, y tenemos que lidiar con eso para poder romper toda barrera de división, toda barrera y obstáculo que está impidiendo la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Es lamentable también saber que dentro del mismo cuerpo de Cristo el pueblo de Dios trabaja dividido, trabaja separado, los ministerios no se unen, están trabajando cada uno de una otra manera, ¿verdad? Dios está bendiciendo, pero no está fomentando en algunos la unidad. Y lo que tenemos que lograr como ministerio, como cuerpo de Cristo, es poder hacer las cosas juntos, orar a Dios, porque recuerda que Cristo va a venir por una sola iglesia, no va a venir por un ministerio, no va a venir por una iglesia en particular, no va a venir por una religión en particular. Él va a venir por aquellos que obedecieron la palabra de Dios, que practicaron su palabra y que vivieron, ¿verdad?, haciendo su voluntad. Y la mejor manera de hacer la voluntad de Dios es en la unidad. Recuerda que Dios es uno, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es uno, es una unidad. Y lo que hace una parte, ¿verdad?, lo que hace una parte de la deidad conforma lo demás, conforma también la unidad de Dios. Y ese tipo de unidad es lo que Dios quiere en sus hijos. Por eso también la palabra de Dios habla acerca del matrimonio, que ya el hombre y la mujer ya no son sino solo uno cuando se unen, entonces son una sola carne. Entonces Dios está llamando a sus hijos, ¿verdad?, a poder vivir en esa unidad para poder recibir las bendiciones que vienen del cielo. Muy bien, vamos a terminar ya este tiempo devocional. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a seguir en sintonía, a seguir escuchándonos y a orar, hermanos, por este ministerio, a mantenerte en conexión y a poder compartir también con aquellos hermanos y hermanas que están en necesidad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, la paz de Dios. Shalom, shalom. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.